Haran es diseñadora y Chan es alguien con quien no deja de mensajearse. Él está en Boston, así que cuando le avisan que tienen 4 días libres, decide ir a verlo, y desde el aeropuerto le manda un video contándole, y es que, aunque solo estará unas horas, necesita decirle algo en persona, que lo ama. Él mira el video y reacciona nervioso, y corre por todo el campus de la universidad hacia el laboratorio. Pero cuando abre, hay una gran explosión. Haran, que ya va en camino, puede ver el humo desde el taxi, y al llegar se encuentra con una gran cantidad de heridos. En eso, recibe una llamada que la deja paralizada. Es de su jefa y hermana mayor de Chan, mientras que él yace en el suelo, malherido, y una lágrima corre por su rostro. Han pasado 7 años y ahora Haran está trabajando en una reconocida casa de diseños, mientras que Chan está pisando Corea de nuevo. Llega junto a Ben, su compañero, por motivos de trabajo. Ahora se caracteriza por tener una personalidad amigable y entusiasta. Va a una exposición sobre las estaciones, llega a la zona y se acerca al cuadro principal. Mira de reojo a su lado donde está Haran. Sus ojos comienzan a hacerse aguita y mientras ve el cuadro y se dice que no es posible, vuelve a voltear pero ya no hay nadie. Recuerda cuando le dijo que lo amaba y sale corriendo tras ella. Esta vez la ve caminando por la acera de enfrente y grita su nombre. Ella se detiene y frente a ella un andamio cae. Haran, asustada, comienza a buscar a quien la llamó, pero no ve a nadie. Al día siguiente, Chan y Ben van a presentar su proyecto al estudio de Nana, que es la jefa de Haran, y es que quieren que diseñe un vestuario para su personaje de animación. Los diseñadores creen que están perdiendo el tiempo y que no acepta ese tipo de trabajos y quedan boquiabiertos cuando Chan logra que Nana acepte e incluso se deje tomar una selfie. Chan viene de regreso de recoger algo de su auto y a sus pies encuentra la pluma que le regaló a Haran, con su nombre tallado, y cuando ve que viene hacia él, reacciona nervioso, pero ella solo se disculpa diciendo que se le cayó la pluma. No lo reconoce. Ella se presenta como la diseñadora principal y él menciona su nombre completo, pero ella no reacciona y solo le pide su pluma y sigue su camino. Pero terminan encontrándose en la reunión con Nana y les informa que van a trabajar juntos esos 3 meses, y Chan que se pone nervioso de nuevo, y más cuando le preguntan si basó su personaje en una persona real, y termina mojándose la camisa, por lo que le piden que vaya a cambiarse por su comodidad. Y cuando está sin camisa, se apoya en la puerta y cae cuando Haran la abre. Ella puede ver su tatuaje, y él se cubre el torso con cicatrices y ella se va. Chan regresa a casa y mientras comienza a guardar sus cosas, dice que no puede seguir con el proyecto y que enviará a un nuevo supervisor cuando lo encuentre. Ben le dice que el Chan que conoce no haría eso y que muchas personas dependen de él y del proyecto. Después de un rato, Chan decide quedarse diciéndose que no pasará nada en esos 3 meses. Nana es abuela de Haran y viven juntas junto a sus otras 2 hermanas menores. La noticia de que casi cae un andamio sobre Haran sale en las noticias y Hayeon va a mostrarle a su hermana y a pedirle que por favor ponga más atención. Haran no le toma importancia, pero luego pide ver de nuevo y nota que enfocaron a quien le avisó, y reconoce la camisa como la que usaba Cha, y se pregunta por qué gritó su nombre si se conocieron recién más tarde. Su hermana le resta importancia, diciendo que a lo mejor ya la había visto en la web de la empresa, pero al revisar más tarde la camisa que él dejó, encuentra un boleto de la exposición y se da cuenta que los dos estuvieron juntos en el mismo lugar antes del hecho. Al día siguiente, le muestran a Haran unas fotos de ella con mensajes y le preguntan si tiene algún novio despechado. Ella, asustada y preocupada, dice que no y que buscará cómo solucionarlo, pero su hermana le pregunta si ese acosador no podría ser el mismo que gritó su nombre al verla en peligro. Haran comienza a preguntarse si el diseñador es su acosador. Esa noche, Haran se encuentra con su abuela y le pregunta para qué la citó, y su abuela entra con ella al hotel diciendo que ya le había avisado que organizaría una cita a ciegas con el fotógrafo de la agencia. Haran se niega a entrar y Nana le dice que ya pasaron 7 años y que debe seguir adelante. Haran contiene el llanto y responde que ella está bien así y que no quiere salir con nadie, y que sí, tiene miedo de que algo malo le pueda pasar a la persona que ame y prefiere seguir viviendo así y se va. Los papás de Haran murieron en un accidente de tránsito. Nana llegó con Haran al lugar y también estuvo con ella para recibirla a su regreso de Boston después de lo que le pasó a Chan.
Haran se puso a llorar en sus brazos, diciendo que Chan también murió y la dejó como lo hicieron sus padres. Haran regresa al hotel a disculparse con el fotógrafo por hacerlo esperar y que hablara con su abuela para que no organice nada en el futuro. Y en eso, ve a Chan caminando en el pasillo, se despide y va tras él y aparece frente a él y le pregunta cómo supo su nombre, que sabe que fue él quien dijo ese nombre ese día saliendo del museo. Le pide que le diga cómo es que la conoce y quién es realmente. Después del accidente, Chan despertó en el hospital y medio año después regresó a Corea para comenzar un tratamiento. Él ha perdido la memoria y lo único que recuerda es su rostro y a ella llamándolo por su nombre, pero que no sabe quién es. Más tarde, estaba en un taxi y la reconoció. La siguió, pero cuando estuvo a punto de acercarse a ella, los fuegos artificiales comenzaron a sonar y eso lo aturdió y más recuerdos comenzaron a llegar a él. Recuerda que él estudiaba ingeniería y su amigo Chan siempre conversaba con Haran, su amiga. Ese día, Chan le pidió que le contestara a su amiga los mensajes porque tenía prisa. Él pensaba responderle que ya se iba al laboratorio, pero cuando leyó los mensajes, le dijo que si quería podían conversar sobre lo que le pasaba. Poco después, Chan le dijo a él que se iba unos días de vacaciones, y por equivocación se llevó la laptop de Sonu Chan. Hyuk Chan le dijo que usara su computadora y que si seguía recibiendo mensajes, le dijera que estaba en el laboratorio o que la ignore. Chan recordó todo eso y al ver a Haran, decidió irse. Y ahora que ella le ha preguntado quién es, las lágrimas le comienzan a caer y finge que es una alergia. Agrega que no es ningún acosador y que si la llamó por su nombre fue porque vio su información en la web y que si estaba en el hotel es porque ahí se hospeda y que solo salió a comprar algo. Ella se disculpa y se va preguntándose quién será el acosador. En eso, Chan grita su nombre y lanza la leche que tenía al acosador que iba detrás de ella. Comienzan a perseguirlo y cuando se ve atrapado, lanza una botella con cloro que cae sobre Chan pero que afortunadamente no le cayó en la piel, ni a él ni a Haran. Es aquí que atrapan al acosador y descubren que es mujer. Van a la comisaría y la acosadora declara que lo hizo porque ella siempre la sacó de quicio, el hecho de que todos la trataran bien solo porque su abuela era la reconocida Nana. Y es que ambas trabajaron juntas antes. Haran señala que no quiere poner una denuncia, y salen todos, incluida su hermana que se les unió porque a escondidas puso una aplicación de rastro en el teléfono de ella. Haran, nerviosa, comienza a decirle que fue muy peligroso, que pudo haberle pasado algo, y su hermana la calma diciéndole que está bien, que todos están bien. Al día siguiente, Haran va a dejarle algo de ropa a Chan, que fue una idea de su hermana como una forma de agradecerle lo de anoche. Los de recepción le entregan a Chan el paquete y se da cuenta que ha comenzado a llover. Intenta contenerse de bajar y entregarle un paraguas, pero no lo logra y ya está yendo hacia ella. Haran, al verlo, recuerda que él describió la fórmula del cloro y se dice que hay alguien que habla como Chan. Sale de ese pensamiento y se niega a aceptar el paraguas, pero él insiste y le dice que irá a buscar otro porque ese está dañado. Haran solo quiere irse, pero cuando aparece una mujer que la reconoce, decide irse con Chan, y es así que termina en su habitación. Esperan un rato algo incómodos hasta que traigan el paraguas, y cuando llega Ben con el suyo, Chan lo agarra y se lo entrega a ella para que se vaya de inmediato. Al día siguiente, el señor de la cafetería favorita de Chan y Haran se descompensa, y cuando ella llega, llama al número que dejaron y le avisan que el señor está internado, así que se ofrece a llevarse a su perro unos días para cuidarlo. Pasan varios días y el señor del café es dado de alta, y lo primero que hace es ir a recoger a Genio, su perro. Es Nana quien lo recibe y cuando se despiden le pregunta si acaso es Manje, y resulta que sí, que ambos fueron amigos en el pueblo donde vivían. Mientras tanto, Haran va a la cafetería y se encuentra ahí con Chan. Se entera que fue Chan quien lo llevó al hospital y que además va a comenzar a vivir en la casa del señor porque tiene muchos cuartos vacíos y de paso que lo cuida. Al día siguiente, la abuela le pide un documento a Haran y en su cuaderno de notas encuentra escrito en toda la hoja el nombre de Sonu Chan. Haran no se ha dado cuenta, pero su abuela la observa sospechosamente y comienza a sacar algunas conclusiones de él y ella, así que le pide a su secretario que los vigile, y más tarde convence a ambos para que la acompañen a cenar, pero ella termina dejándolos solos.
Haran se quiere ir, pero al verle la herida que se hizo él por salvarla, decide invitarle la cena, y a la hora de pedir, él menciona que nada de berenjenas porque a ella no le gusta, y ella confundida pregunta cómo lo sabe, y él, nervioso, se inventa que a casi nadie le gusta, que a él tampoco, y así sale bien librado. De repente, los parlantes del restaurante hacen mal sonido, y eso afecta el oído de Chan, que comienza a sentirse extraño y tambaleándose sale de ahí, dejando algunas cosas tiradas en el piso. Haran va a buscarlo y no nota que su pluma cayó. Afuera, él le dice que no le gustan los lugares ruidosos y que además no escucha de un oído, que cuando hay ruido, todos los sonidos se mezclan y lo aturden. Ella nota la mancha que Chan tiene en su chompa y se saca su chalina para ponérsela a él y deja en claro que solo lo hace como diseñadora. Él comenta que no es necesario que trace esa línea y le agradece, cosa que a ella le sorprende, y agrega que le dirá a su abuela que malinterpretó todo. Al día siguiente, Haran nota que no trae su pluma y comienza a buscarla desesperada, y Chan se da cuenta y la sigue hasta el restaurante. Ahí escucha que ella menciona que esa pluma es demasiado importante para ella, y él recuerda que el otro Chan le pidió como favor que le comprara algo que pueda usar una chica de 20 años, que él tenía otros asuntos. Es así que él escogió esa pluma como regalo. La espera afuera y le pone su chompa porque la escucha tosiendo, y comenta que es solo una pluma. Eso le molesta a ella y se niega diciendo que se ocupará sola de su asunto personal. Él se va. En casa, el señor de la cafetería ve de casualidad las cicatrices de Chan y pregunta por el tatuaje. Memento mori, dice, y explica que es porque debe vivir sin arrepentirse porque no sabe cuándo le tocará morir. El señor le pregunta si está viviendo así, y al pensarlo, sale corriendo mientras llama a Haran, pero ella no responde porque está buscando la pluma por todos lados en el restaurante. No la encuentra y recién contesta. Él le dice que debe decirle algo, y cuando llega se disculpa por lo que le dijo antes. Agrega que en 3 meses volverá a Estados Unidos y que no quiere arrepentirse de nada, por lo que quiere que se metan en los asuntos del otro, que se diviertan juntos hasta que regrese antes de la primavera. Años antes, Chan intentó eliminarse, pero recibió un mensaje de Haran y lo salvó. Y si despertó después del accidente, fue por ella, y por eso la considera su salvadora. La personalidad solitaria y el intento de desvivirse vienen desde su niñez. Su mamá lo abandonó dejándolo solo con su padre. Chan amaba dibujar y a su papá no le gustaba esto y por eso lo dejó en la universidad estudiando ingeniería a pesar de que él no quería. Incluso prometió dejar de dibujar si es que dejaba que se quede en Corea, pero no pasó. Y un día, su papá encontró en su dormitorio del campus las pocas cosas de arte que tenía, incluido el dibujo que hizo de él con su madre. Su papá destrozó todo. Chan le puso un alto y el señor se fue. Es aquí donde, harto, se sube a la ventana ya sin ganas de seguir. Pero los insistentes mensajes de Haran lo detuvieron. Ahí ella le contaba muy emocionada que ganó un concurso usando la pluma que le regaló. Esa interrupción salvó su vida, y fue gracias a ella que volvió a reír por una ocurrencia que dijo y también comenzó a disfrutar la lluvia. Así que ahora quiere que ella viva con alegría de nuevo. Haran le devuelve su chompa diciendo que no tiene intenciones de acercarse a nadie y se va. Él la sigue para insistirle y Haran agrega que se llevarán bien durante el trabajo, pero fuera de eso no quiere nada personal con él. Chan le pide solo 3 meses, que en ese tiempo lo considere su amigo, alguien con quien hablar y que la saque de aprietos, y que después de ese tiempo desaparecerá, y se va entregándole un frasquito de té. Haran comienza a evitar a Chan, incluso ha dejado de ir a su cafetería favorita para no encontrarse con él, y en la oficina pide a su abuela retirarse del proyecto de animación, pero Nana no da su autorización. Es fin de semana y ella ha salido con su hermana, pero termina sola porque Hayoung se fue a una cita a ciegas. Haran va a distintos lugares y en todos coincide con Chan, pero en la noche él sí se da cuenta de su presencia, y ella, por irse rápidamente, cruza sin ver que una moto se acerca. Él la jala para que no la atropellen, y ella termina con una muñeca lastimada. Él insiste en que vayan a un hospital, pero ella, harta, le dice que le incomoda que la trate como si fueran amigos y que ni siquiera puede ir al café que tanto ama solo para evitarlo, que lamenta ser así de rara, pero que encuentra paz estando sola y que odia que la gente se entrometa en su vida y se da media vuelta. Pero Chan la sigue para agregar que no dirá nada, solo estará quieto a su lado, pero que por favor vayan al hospital.
Van y le dicen que tiene un esguince leve y que evite hacer movimientos bruscos por 2 semanas. Ella sale del hospital y él se disculpa por haberla incomodado, que no lo hizo adrede y que puede ir a la cafetería cuando guste porque se mudará y evitará salir por la zona para que no se crucen. Y en el trabajo hará como que no pasó nada y se despide. Y en casa, Haran se siente mal porque sabe que el señor de la cafetería está feliz de tener a Chan cerca porque se siente cuidado. Y ahora Chan no es capaz de decirle que se mudará porque el señor le comenta que lo considera su hijo y que le alegra tenerlo ahí. En los siguientes días, Nana envía a Chan y a Haran a un trabajo de campo. Ella está concentrada dibujando hasta que escucha la voz de una mujer llamándola. Chan regresa al ratito y al no verla y darse cuenta que dejó su celular, sale a buscarla. Cuando la encuentra, nota que ha estado llorando. Ella no quiere decirle el motivo, pero él insiste en que se sienten y conversen. Es así que ella le cuenta que escuchó una voz parecida a la de su mamá y la recordó. Le cuenta que sus papás iban en el auto de adelante con su hermana menor y ella iba detrás con su abuela y su otra hermana, cuando al cambiar la luz, un camión los impactó y sus padres murieron al instante, frente a sus ojos. Que ahora que escuchó esa voz, su vida se llenó de alegría por un instante. Chan le dice que sabe cómo se siente eso, y ella agrega que lamenta haberlo tratado mal hasta ahora, que sabe que puede llegar a ser grosera y cruel, y que realmente quiere cambiar pero que no sabe cómo. Además que se le hace difícil acercarse a las personas porque le da miedo perderlos de repente, y que si le vuelve a pasar, siente que no podrá soportarlo. Ella se da cuenta de que le ha contado cómo se siente y comenta que seguro es porque se irá pronto. Se despiden y ella le comenta que es como un capibara, porque se hace amigos de todos, y él la detiene para decirle que es así, pero que cuando le propuso ser amigos era hacerlo pero de otra forma, y le cuenta cómo ella lo salvó, obviamente sin decirle que es ella, que después de intentar eliminarse, cada conversación con ella le hacía desear que llegara el día siguiente, y que esa persona se convirtió en el motivo para continuar, y que comenzó a hacer de nuevo lo que le gustaba, que esa persona lo sacó del invierno en el que vivía y que quiere que esa persona también sea feliz. Se despiden, pero ella lo vuelve a ver en la acera del frente, lo llama y le lanza una leche, y va a preguntarle si su propuesta de ser amigos sigue en pie, porque quiere que le enseñe a salir de ese invierno que le contó. Él responde que sí, que sigue en pie, y ella agrega que se esforzará en aprender, y él sella con un apretón de mano diciendo que esto será como un picnic de primavera, pero una luz fuerte lo alumbra. Él comienza a sentir un fuerte zumbido mientras imágenes de la explosión aparecen. Ella se muestra preocupada, pero él responde que no fue nada, pero cuando le comenta a su médico que escuchó cómo metales y cristales chocando, el médico responde que ver de nuevo a Haran ha funcionado como un disparador, y nuevos recuerdos se han activado. Chan asegura que no puede ser, porque recuperó todos sus recuerdos años atrás cuando la vio, pero el médico le explica que puede haber vacíos en su memoria, pero que no es consciente de eso y que ella puede ser la llave para llenar esos vacíos, pero que si no quiere sufrir de nuevo por esos recuerdos, lo mejor sería alejarse de ella. Pero él comenta que no lo hará, porque fue ella quien le dio la vida que tiene ahora, que tendrá cuidado de que su existencia no le abran heridas a ella y que hará todo lo que pueda por ella antes de irse. Chan consigue unas bicicletas y recorren hasta llegar al puente donde él la volvió a ver. Ella se queda recordando cuando estuvo ahí llorando, así que él le cambia de tema y siguen paseando. De regreso a la oficina, Haran debe llevar unas prendas a su abuela con urgencia, pero no hay taxis. Se aparece Chan saludándola en un auto que alquiló y ella se sube pidiéndole que por favor la lleve, pero él maneja muy lento, está ansioso, hasta que pasa un auto haciendo ruido y eso lo aturde haciendo que casi se choquen. Esto asusta también a Haran, así que él va a darle calma y ella al reaccionar le pregunta preocupada si no le pasó nada. Chan le dice que no podrá llevarla y que mejor tome un taxi desde ahí. Vuelven a encontrarse más tarde en la cafetería y se disculpan mutuamente por lo de antes. Ella por casi obligarlo a llevarla, y él le comenta que hace un tiempo Ben se lastimó por su culpa, porque no reaccionó bien cuando un claxon sonó a su lado, y desde ese día se prometió no llevar a nadie en su auto. Haran le comenta que tanto ir al río como ir en auto la han ayudado porque no tiene recuerdos bonitos de esos momentos, pero que ahora los ha podido reemplazar, y que con lo del auto ha sabido reaccionar, que si hubiera pasado
antes, quizás hubiera salido huyendo y que no debe de culparse por nada, que por favor siga enseñándole cosas. Por otro lado, esa noche, Hadam va a presentar a su novio a su familia, pero cuando el chico ve a su abuela, ambos quedan sorprendidos, y es que él lo ayudó hace unos días cuando Nana se quedó inmóvil en mitad de la pista. La abuela le pide que por favor no mencione nada de ese día. La cena se torna incómoda, y él pide retirarse y volver cuando las otras hermanas estén presentes. Nana, en su habitación, recuerda que ese día de repente olvidó hacia dónde iba y por eso se quedó en mitad de la pista. Al siguiente día, Yu-Gyeom, el enamorado de Hadam, visita a Nana, y ella termina contándole que a veces la mente se le pone en blanco o no recuerda algunas cosas, que ya fue al médico y que quizás sean inicios de demencia, que no quiere preocupar a nadie y que por ahora está concentrada en hacer todo lo que pueda, y le pide que por favor guarde su secreto. Al siguiente día tienen trabajo de campo, y Haran aparece de sorpresa diciéndole a Chan que ella manejará. En el camino, él le agradece por preocuparse por él. Ella quiere negar que es por lo que pasó antes, pero termina aceptando ese gracias. De repente comienza a llover, y él se saca la casaca para asomarse a ver, y ya que ella no puede ver porque el parabrisas se averió, él la va guiando y coloca su mano sobre la de ella. Al detenerse, ella puede ver la cicatriz en su brazo, y él, avergonzado, se cubre y baja para llamar a un mecánico y le avisan que tardará unas horas en arreglar. Así que él llama a una señora, que lo recibe muy cariñosamente. Es su abuela. Chan le presenta a Haran y la abuela de inmediato se da cuenta que para él es alguien especial. La señora es artista alfarera, por lo que Chan sugiere que hagan alguna pieza, y cuando él sale un momento, la abuela le muestra a Haran los dibujos que él hacía de pequeño cuando la visitaba, y le cuenta que Chan y él tienen el mismo talento, y agrega que si el papá de Chan no hubiera odiado que se dedicara al arte, él disfrutaría mucho más de dibujar, y agrega que su hija siempre soñó ir a estudiar arte al extranjero, y se le dio la oportunidad, pero su esposo no quiso al menos hasta que Chan fuera mayor de edad. Pero cuando ella sugirió llevarse a su hijo con ella, porque el papá pasaba más tiempo en su laboratorio que con ellos, el papá le dijo que se vaya ella sola y lo hizo. Pero debido al estrés por esforzarse para regresar más pronto por su hijo, ella enfermó y murió. Además que en el tiempo que su nieto estuvo en Estados Unidos, sufrió mucho, y para el papá era doloroso verlo pintar, y culpa al arte por llevarse a su esposa. En la noche se despiden los tres con mucho cariño, y ellos dos suben al auto, cuando de repente ella le pregunta por qué le dijo a su abuela que no puede enamorarse de ella. Y es que antes de irse, Haran escuchó la conversación de ambos. Ella agrega que él dijo que estaba enamorado de ella, sino que no debía enamorarse, que no hay nada entre ellos que se lo impida, que tiene curiosidad, y él le pregunta si entonces puede enamorarse. Se acerca más a ella y se quedan mirando fijamente. Él reacciona y disimula diciendo que deberían apagar el parabrisas, y ella se disculpa diciendo que no quiso decir eso. Chan agrega que su abuela le preguntó si estaban saliendo y que por eso le respondió eso, para que no vaya a incomodarse en caso su abuela comente algo de nuevo. Siguen adelante, pero se detienen para observar un antiguo puente, y ella comenta que odia el invierno, sobre todo la primera nevada, porque sus padres murieron un día así y que para ella significa un día de mala suerte. Chan agrega que entonces él también odiará la primera nevada, y cuando Haran le pregunta por la persona que él dijo que también extrañaba, Chan cambia intempestivamente de tema. Ella lo nota, pero no insiste. Al día siguiente, ella tiene demasiada curiosidad por su pasado y le pregunta a qué momento del pasado quisiera volver. Él responde que no quiere volver a ningún momento y que lo mejor es disfrutar de cada momento que se vive, porque nadie sabe cuándo nos iremos. Haran comenta que esos últimos días se ha sentido demasiado bien y él agrega que disfrute de todo y que así lo seguirá haciendo incluso cuando él no esté. Más tarde están en una cueva y ella, al ver una estela de vapor, le cuenta que cuando ve una le dan ganas de subirse a un avión, y que una vez lo hizo, que fue a ver a la persona que le gustaba, que fue quien le regaló la pluma que perdió, y se detiene cuando ve a Chan ponerse mal, y es que ha comenzado a tener recuerdos, pero decide fingir que todo está bien. Luego está preguntándose qué significa ese tubo de ensayo rompiéndose y alguien sangrando. Ya están por irse, pero Haran ha regresado por su pañuelo. Comienza a llover y por eso Chan corre a buscarla, y después de un rato, ella lo sorprende diciendo que lo estuvo llamando y gritando, pero él seguía corriendo, y le muestra que ya tiene su pañuelo. Piensan regresar, pero comienza a llover con más intensidad y se refugian.
Haran confiesa que realmente siente mucha curiosidad por saber lo que le pasó en Estados Unidos, que ahora ella se siente muy cómoda con él y por eso ha podido contarle muchas cosas de ella, pero que siente que no es recíproco, por lo que él comienza a contarle que fue a estudiar a Boston y que se graduó antes de tiempo, que luego comenzó a trabajar y que iba siempre en bicicleta, y cuando ella le dice que pare, él se disculpa y agrega que prefiere guardarse su pasado y que solo le contará de su presente. Haran se disculpa por incomodar solo para satisfacer su curiosidad, y después de haber estado un poco distante, él se acerca a ella, quien está un poco ebria. Haran le cuenta que últimamente no ha podido dibujar, y que pensó que era por la pluma, pero que ha pensado que quizás fue solo apego, que se la dio alguien con quien salía, y que cuando comenzaron a salir, él se fue a estudiar a Boston. Además, le agradece por haber sido tan insistente con lo de ser amigos, que gracias a eso se ha sentido liberada por sacar cosas que tenía guardadas, que ahora es capaz de contarle no solo cosas felices, sino también tristes. Chan le dice que si acierta si la cantidad de objetos en su mano es par o impar, le contará sobre su pasado. Haran acierta y él admite que tiene un poco de miedo contarle, y menciona que fue a estudiar a Boston. En eso, para sujetar a Haran, que se ha quedado dormida, y es que eso pasa cuando bebe así sea solo un poquito de alcohol. Ella duerme plácidamente mientras Chan está afuera pensando, cuando de repente escucha como unas campanillas. Abre la puerta y la luz hace que tengan flashbacks. Son del otro Chan, quien ahora tenía un dedo lastimado, y es que se lastimó cuando se le cayó un tubo de ensayo. Fue atendido y esas campanillas que escuchó son de cuando Chan chocó con una chica que hizo sonar su pulsera. Él salía de visitar a Chan. Y días después, cuando Chan se llevó la computadora equivocada, la chica de la pulsera volvió a aparecer. Ambos se fueron juntos. Ahora, Chan despierta aturdido y llorando. A la mañana siguiente, ambos se encuentran y él comienza a medio reírse de ella por lo de su poca tolerancia con el alcohol. Salen a caminar y cuando ella pregunta en qué momento se quedó dormida, él le muestra una conchita, y ella recuerda diciendo que debió decir impar en lugar de par. Haran recuerda muy bien que dijo impar, y le dice que hagan como que se equivocó, que no hace falta saberlo todo, y que no quiere obligarlo a abrir sus heridas. Y él le agradece, porque ahora se ha dado cuenta que no abrir ciertas heridas también significa proteger la felicidad. Más tarde se despiden y quedan en verse en unos días para comer pizza. De la nada, él corre emocionado y le muestra unas nubes iridiscentes, diciendo que a partir de ahora, en lugar de buscar estelas de vapor, que son rastros de algo que ya pasó, mejor busque esas nubes, que son rastros de que algo bueno vendrá, que el pasado puede llegar a romantizarse porque hay cosas que se omiten. Ahora, mientras él regresa, ella está haciendo la tarea que le dejó, que tome una fotografía cada día con la cámara que le ha regalado, una foto de algo o alguien que la haya hecho sentir bien ese día. Y es gracias a estas nubes que Haran toma inspiración y puede completar con su trabajo de diseño, el cual su abuela aprueba. Por otro lado, el novio de Adam ha estado muy al tanto de cualquier cosa referente a Nana. Incluso le mandó a hacer un collar con el teléfono de un contacto de emergencia. Y Nana le sigue pidiendo que por favor su nieta no se entere de nada. Y a un día de que Chan regrese, Haran está conversando con el dueño de la cafetería, quien le pregunta por las fotos que está tomando, que seguro quien le mandó esa tarea es alguien que quería que encontrara felicidad en las pequeñas cosas de cada día. Y ella al pensarlo se da cuenta que esa era su versión de antes, que por eso se ha sentido diferente últimamente, que antes ella era así, que era feliz con las pequeñas cosas. Chan decide regresar manejando solo y ya le ha escrito a Haran que esté lista para ir a comer, pero de repente un camión se le cruza, mientras que en la oficina Nana le informa a Haran que está lista para retirarse y ahora ella dirigirá el negocio. Haran se niega porque no se siente preparada, pero Nana le dice que está siendo ascendida por sus capacidades, no por ser su nieta, y que si se siente así, entonces que mejor renuncie, y le da una semana de plazo para que le presente un informe de la siguiente temporada. Haran ve llamadas perdidas de Chan y al devolverlas no recibe respuesta, así que asustada va a preguntarle al dueño de la cafetería, y este le dice que Chan le pidió que le lleve su pasaporte al aeropuerto, que tuvo que viajar con urgencia a Estados Unidos. Haran, ansiosa, piensa ir a buscarlo, pero el señor le dice que se fue en el primer vuelo que encontró y que ya debe estar volando. Haran, triste, observa las fotos que ha ido a revelar y se da cuenta que el rollo que le dio, él ya había estado usándolo y encuentra muchas fotos de ella y una selfie de él. Haran llora. Y justo después de que el camión se le cruza a Chan,
Ben lo llama para decirle que deben regresar a Estados Unidos de inmediato. Ya en el avión comenzó a llamar a Haran, pero ella nunca respondió porque estaba en la reunión con su abuela. Y lo que pasó es que en el trabajo de Ben cambiaron a todos los directivos y por eso se suspendieron todos los proyectos en curso. Haran está visiblemente triste y sigue trabajando mientras espera alguna comunicación de él. Al día siguiente, ya no es solo Haran esperando, sino también el señor Manje y su perrito. Por otro lado, Hadan le pregunta a su novio por una botella y que por qué la tenía su abuela. Él responde que se encontraron en un parque y seguro se olvidó la botella y su abuela la guardó. Hadan se enoja, diciendo que le preguntó a su abuela y ella le dijo que esa botella era suya y que qué es lo que le está ocultando, que lo siente raro hace varios días, además que vio una llamada de otra chica. Él responde que no puede contarle porque puede lastimarla y que con esa otra chica ha hablado para pedirle que deje de acosarlo porque nunca saldrá con ella, pero Haran con sus palabras da a entender que no le cree nada y que mejor terminan. Él se seca sus lágrimas diciendo que así escuchara que ella sale con otros chicos, solo creería lo que ve y lo que ella le dice, porque la conoce, pero que al parecer ella no lo conoce a él y se va. Después de unos días, le dicen a Haran que Ben mandó un correo diciendo que se cancelaron todos los proyectos de la empresa, que el de ellos no, pero que no confían en que continúen. A partir de esto, Haran comienza a comportarse como si la noticia de la casi cancelación del proyecto no le afectara. Incluso ella misma se justifica diciendo que tampoco es que fuera tan cercana a Chan. Por otro lado, Nana ha ido al hospital a su cita para sus exámenes de demencia, pero la llaman con urgencia por un pedido de abrigos que estaban a punto de ser enviados al exterior, pero presentaban una falla por un olvido de ella. Así que abandona su cita sin darse cuenta que Manje la ha visto y ha intentado pasarle la voz sin éxito. Afortunadamente, logra solucionarlo y su asistente, a quien ella dio educación, insiste en llevarla a su casa, pero Nana se niega diciendo que quiere caminar y se va dejándolo a él visiblemente preocupado. Y ella, en el camino, lee el mensaje que él le manda dándole su apoyo y que cualquier cosa en la que lo necesite o que quiera contarle, él estará ahí. Esa madrugada, Haran llega a casa y conversa con su abuela, contándole que el día libre que se tomó fue para sanar bien de la partida de Chan, por así decirlo. Que él le dijo que parecía que vivía en un invierno, así que esta vez no quería volver a caer en eso, y ya que encontró la lista de lugares a los que debía ir a conocer que él le hizo, decidió hacerlo, pero que hacerlo sola le pareció muy aburrido. En cambio, cualquier cosa que hiciera con él era divertido y emocionante. Ante esto, Nana le dice que vaya a Estados Unidos a verlo, a solucionar eso y que la vida es muy corta para vivirla con arrepentimientos. Haran le dice que no es para tanto, porque no eran tan cercanos y que igual iba a regresar a Estados Unidos, solo que lo hizo antes y que por eso no quería crear alguna relación. Y que si se arrepiente de algo es no haber sido más amable con él desde el inicio, y que también se siente agradecida de haberlo conocido. En su cuarto, a solas, ella guarda todo lo relacionado a Chan en una cajita. Al día siguiente, va saliendo de una exposición con su compañero y le llega un recordatorio del restaurante donde Chan había hecho una reserva para los dos. Ella comenta si debería cancelar, pero su compañero le dice que no porque es demasiado difícil conseguir una reserva ahí y que mejor lo lleve a él. Ya están ahí, pero el chico recibe una llamada de su novio, así que le dice a Haran que no podrá quedarse y sale apurado. Ella lo sigue, pero él ya ni caso le hace. Haran se dice que no debió ir y desanimada regresa cuando de repente comienza a nevar, y en eso escucha que alguien la llama, pero no voltea porque piensa que de nuevo se anda imaginando la voz de Chan. Y recién al segundo llamado, gira y lo ve entrando sonriente. Él se le acerca preguntándole si está bien y que cuando la vio quiso correr a abrazarla, pero que si quiere pueden chocarse los 5. En ese instante, es ella quien lo abraza y con los ojos hechos agüita le dice que ella acostumbra a abrazar a las personas que está feliz de ver. Se suelta y él agrega que le prometió que se verían ese día, pase lo que pase. Conversan y él le cuenta que le envió un mensaje antes de partir diciendo que iba a volver y que le avisara al señor Manje que no se preocupara, pero al revisar el celular se dan cuenta que nunca llegó a enviarse.
y sobre el proyecto, Chan le cuenta que pudo salirse con la suya y logró que no se cancelara el proyecto. Ahí, llama al señor Manje, quien al escucharlo comienza a llorar, contándole que pensó que no volvería a verlo y que estaba muy triste. Haran lo mira y comienza a decir que todo está solucionándose y que eso le alegra demasiado, y Sas, que se queda dormida. Él le coloca su casaca y recoge la bitácora que a ella se le cayó, y al ver unas lunas que ella pintó, recuerda que el señor Manje le dijo que Haran realmente lo extrañó mucho. Ella despierta una hora después y le reclama a Chan por no despertarla. Es ahí que se dan cuenta que Chan olvidó recoger su equipaje, así que mientras él regresa al aeropuerto por su maleta, ella va a su casa. Más tarde, Chan le escribe diciendo que ya tiene su maleta, y ella lo llama. Es ahí que él la ve entrando al aeropuerto con una gran sonrisa, diciendo que le alegra que ya tenga su maleta. Y cuando él agrega que le dijo que odiaba la primera nevada, ella responde que parece que ahora la odia menos, y que cuando él se fue, ella se arrepintió de varias cosas, y que la ayude a no sentirse así porque quiere ser más amable con él desde el inicio, y cuando lo ve, no deja de sonreírle, y él dice que esto es malo, y va directo hacia ella diciéndose que ni siquiera le ha dicho quién es realmente y que no debería quererla tanto. Llega a ella y la abraza fuerte. Haran le pregunta por qué lo hace, y él sin soltarla le dice que solo hace lo que ella hizo, y que tiene la costumbre de imitar a los demás. Finalmente, la suelta porque ella se queja de que no puede respirar, y él agrega que se alegra mucho de verla. Van juntos en el taxi y en una curva ella choca su mano con la de él, y al darse cuenta, la aleja de inmediato, pero él opta por sujetar su mano y así se van todo el camino hasta que llegan a casa y deben separarse. Ella baja y tocando su pecho suspira y entra apurada a su casa para sacar la cajita con las cosas que guardó de Chan. Por otro lado, el señor Manje recibe a Chan feliz, pero el perrito no lo hace y le da su peor cara, aunque luego va a buscarlo para dormir con él. Al día siguiente, los de la oficina se reúnen en la cafetería para dar la bienvenida a Chan. Después de un rato se van y Haran y Chan se quedan recogiendo la mesa y ambos están demasiado nerviosos. Él va a cambiarse y su celular comienza a sonar. Por eso Haran sube llamándolo, pero como no obtiene respuesta, abre una puerta y lo ve sin polo. Se avergüenza y mira a otro lado hasta que él se pone un polo y toma el celular y le pide que se quede un momento. Se va acercando a ella y Haran nerviosa se recuesta en la pared, apagando poco a poco las luces y cierra los ojos diciendo que no deberían hacer eso ahí. Él la ve así y contiene la risa y agrega que es ella quien presionó sin querer el interruptor y que solo quería decirle que tenía migajas en su labio, y le pregunta por qué cerró los ojos. Ella responde que pensó que como era de Estados Unidos iba a avanzar rápido después de haberse abrazado e ir tomados de la mano, y le pide que deje de burlarse. Él se disculpa diciendo que para nada se estaba burlando, y él sugiere ir a revisar las fotos que reveló. Y al día siguiente, Hayoung le pregunta a Haran por qué sigue tratando a Chan con tanta formalidad, que debería llamarlo simplemente Chan. Se detiene y algo cuidadosa con lo que dice, comenta que se ha dado cuenta que así llamaba a su antiguo novio. Haran recién nota eso, mientras que Chan comienza a notar los recuerdos que ha tenido, agregando uno nuevo, de un depósito plástico cayendo. Y todos están vinculados con el sonido de la pulsera de esta chica, Soo-jin, que por cosas de la vida acaba de regresar a Corea. Por otro lado, Chan recibe un paquete de Estados Unidos y guarda el contenido sin querer mostrarlo, y cuando está con Haran, nota que en su carpeta ella no ha escogido una nueva pluma de todas las que él le consiguió. Por la tarde, él se reúne con Nana, quien lo ha invitado a comer para preguntarle por su familia, y directamente para contarle sobre Haran después de la muerte de su novio, que se aisló y que vivía con ansiedad, hasta que un día tuvo que amenazarla con echarla de su casa si no salía y la puso a ordenar un almacén. Poco a poco comenzó a hacerlo y ya no tenía que buscarla por las mañanas para obligarla a ir, y con el pasar del tiempo comenzó a trabajar en la oficina y le agradece por dejarla ver a Haran llorar y reír de nuevo, a lo que él responde que quizá él no sea del todo bueno para Haran. Más tarde, él lleva a Haran a la exposición de su abuela, donde muy felices vuelven a reencontrarse. En la noche, Hayoung está con el asistente a punto de llevarla a su casa, pero ella nota una dirección y le pregunta si estuvo ahí con su abuela, que esa noche ella la vio llorando, pero que luego desapareció, y confundida pregunta si algo está pasando.
Tae-suk, el asistente, responde que por ahora haga como que no vio nada esa noche. Mientras tanto, Nana tiene un nuevo episodio de demencia y sale desorientada de su casa. Chan y Haran se despiden de la abuela, pero ella decide ir a comprarle un ramo de flores como presente por su exposición. Pero cuando llegan, ven que están sacando cajas. Ingresan a buscarla y a quien encuentran es el papá de Chan. Él cambia de actitud y le dice a Haran que se vayan, pero la abuela lo detiene para decirle que el señor llegó a saludarla. Chan intenta con muchas fuerzas mantener la calma, pero cuando su papá menciona que estuvo cerca en una conferencia de su antigua universidad, Chan le dice que no le interesa, y recuerda que la última vez que se vieron, él le dijo que hiciera como que su hijo murió en ese simple accidente, y es que así lo consideraba su papá. Chan le dice que nunca se preocupó por él, así que ¿por qué le pregunta ahora cómo está? Y que vuelvan a coincidir en algún lugar que no le pase la voz. La abuela intenta calmarlo, pero Chan se da media vuelta diciéndole a Haran que se va, pero su papá lo sujeta del brazo y Chan reacciona y lo empuja contra una vitrina haciendo que ésta se rompa y un vidrio haga un rasguño en la cara de Haran. Apenas Chan ve la herida, toma a su papá del cuello, pero la abuela lo separa y el señor se va sin agregar más. Chan también sale pidiéndole a la abuela que atienda a Haran. Afuera, Chan llora de impotencia, mientras que adentro, Haran recoge un folleto que dejó caer el señor y se entera que este es un profesor de ciencias, y entiende por qué Chan a veces salía con algunas respuestas sobre ciencia. Haran nota también que en el suelo hay un reloj, mientras que el señor Mañe ingresa al cuarto de Chan por ropa sucia y ahí recoge una pluma que cayó del bolsillo de una prenda, y la reconoce como la pluma que usaba Haran y que sabe que perdió. Haran llega a la cafetería y sube a buscar a Chan, pero encuentra a Mañe, que al verla esconde la pluma, y al bajar, él sale un ratito con su perro, mientras que ella espera afuera a Chan. Él llega y al verla se disculpa por haberla lastimado, y que fue un egoísta al intentar quedarse a su lado. Ella no comprende esto último y le pide que entren para que le prepare un té. Él le hace uno y le comenta que lo mejor es que mantengan distancia, pero ella lo interrumpe hablando de una vasija reconstruida y cómo esas líneas han podido sanar la pieza, que para ella, él representa esas líneas, que ahora se siente bien gracias a él porque cubrió sus heridas con nuevos recuerdos, y sugiere que quizá pueda intentar solucionar las cosas con su papá. Él responde que es imposible. Haran le muestra el folleto y el reloj. Comenta que ese reloj tiene un dibujo hecho por él y que su papá lo lleva puesto a pesar de no funcionar. Chan le cuenta que él se lo regaló en el Día del Padre y se queda pensando. Ella se levanta diciendo que lo dejará un rato a solas, pero él la detiene para agradecerle y ella lo abraza. Esta vez, él le corresponde al abrazo, mientras ella le dice que ojalá se hubieran conocido antes y que ella hubiera sido amable desde el inicio y que hubiera estado ahí para abrazarlo cuando lo necesitara. Él recuerda cuando lo salvó y le dice que ella ya hizo eso por él y deja caer una lágrima. Haran agrega que ahora es momento de que ella cuide de él, y Chan responde que entonces podría llegar a quererla aún más y que podría ponerse codicioso. Ella asiente diciendo que está bien. Chan, llorando, toma su rostro y la besa. Comienzan a besarse. Continúan hasta que se separan, y Haran pregunta qué quiso decir con que quererla es ponerse codicioso, y Chan responde que ya no importa, que ya no puede evitar lo que siente y que no quiere desperdiciar ningún momento juntos. Van caminando y cuando se cruzan con el señor Manje, Haran suelta de inmediato la mano de Chan, pero él vuelve a tomarla, y el señor mira con una cálida sonrisa a Haran, porque él ya sabe la historia de ella y está feliz de verla con Chan, y se acerca para abrazar a ambos, y sigue su camino con su perrito. Y cuando se ven en la cafetería, el señor le dice que lo considere su padre, que puede confiarle cualquier cosa. Mientras tanto, Haran coloca una nueva pluma en su carpeta diciendo que el pasado es pasado y que lo que cuenta es el tiempo a partir de ahora. Nana regresa a casa y su nieta estaba esperándola, y cuando le pregunta a dónde fue, Nana responde que tuvo una reunión urgente y que ahora quiere ir a dormir. Hae-young no insiste, pero nota que los zapatos que su abuela llevaban eran diferentes y sabe que no ha estado en ninguna reunión, mientras que Nana marca una fecha más para el día de sus análisis. Chan va a ver a su papá a su oficina para entregarle su reloj. Se queda a esperarlo, pero no llega. Así que cuando va a dejar el reloj para irse, encuentra el dibujo que él hizo de niño junto a su mamá. Encuentra más dibujos
y Chan recuerda que todos esos su papá los había roto, y comienza a llorar mientras los observa. Sale, y el chico que lo hizo entrar le pregunta si acaso es su hijo, el que es animador, que su papá siempre habla de él y que nunca falta al estreno de alguna de sus películas. Además que regala entradas a sus alumnos. Eso desconcierta un poco a Chan, que va caminando y ni cuenta se da de que Haram pasa a su lado, y tiene que llamarlo para que la vea, y le dice que solo pasaba por ahí. Pero él sabe que miente y que seguro fue por si acaso fuera a pasar algo, y ella lo admite, diciendo que pensó que podría abrazarlo si algo pasaba, y lo abraza. De repente, escuchan a su papá llamarlo. Chan recuerda que el chico también le contó que su papá abandonó su investigación para ir a cuidarlo a Estados Unidos después del accidente. Su papá le grita agradeciéndole por el reloj, y él en tono de burla responde que no merece ser llamado ingeniero si es que no pudo arreglar el reloj. Y es que ahora funciona porque Chan lo arregló, y agrega que si quiere agradecerle, podrá hacerlo más adelante. Y ambos, conteniendo las lágrimas, se despiden. Más tarde, Chan le pide a Haram verse de nuevo un momento, y es que piensa entregarle la nueva pluma, pero se inventa que se la encontró entre sus cosas cuando volvió a desempacar al regresar. Haram le dice que ya no la necesita porque está usando otra, y le saca todas las que él le regaló. Chan agrega que justo por eso se la devuelve, porque sabe que ahora ya no le trae recuerdos, y le pide que igual la utilice, que la considere no como la pluma que perdió, sino la que él encontró, y se la da con un añadido. Ha pintado una nube iridiscente en ella y que a partir de ahora solo le traerá buena suerte. Haram, dubitativa, la acepta diciendo que ahora es la que él encontró, y recibe una llamada. Se pone demasiado feliz, y es que le han dicho que recibirá el premio a mejor diseñadora. Chan, muy feliz, la felicita. Por otro lado, en la cafetería, el señor Manje encuentra a Nana sentada afuera de su casa en plena nevada. Ella le dice que había venido por un café después del trabajo, pero que no sabía que era tan tarde. Manje la hace pasar y preocupado le pregunta si está bien. Ella pregunta por qué todos le preguntan eso, y en menos de un minuto se queda dormida en la barra. Y finalmente, Haram encuentra en el abrazo de la mamá de su novio el olor a su mamá que tanto buscaba, y que le trajo ese recuerdo de nuevo a ella. Aceptó la invitación de la señora a su casa para comer y la dejó un rato en el cuarto de su hijo. Haram nunca mencionó que habían terminado, y al rato, cuando su novio llegó, ambos se abrazaron y lloraron de tanto extrañarse. Esa noche, en la premiación, anuncian un empate. Haram es una de ellas y la otra es Kang Eng-chan. Ella fue su jefa y hermana mayor de su ex. En el pasado, fue Hyuk-chan quien primero le dijo «te amo» cuando comenzaron a salir. Después de que se fue a Estados Unidos y la comunicación se redujo, se preguntaba si realmente lo amaba. Pero después de comenzar a chatear con él y recibir la pluma, fue que se dio cuenta que sí, que lo amaba. Ambas conversan y En-chan comenta que ya pasaron 7 años y que nunca la volvió a buscar porque sentía culpa. Y Haram pregunta ¿culpa de qué? Al siguiente día, Chan acompaña al señor Manje al hospital y en el ascensor escucha un sonido, el sonido de la pulsera, y se baja a perseguir a la doctora que lleva la pulsera, pero la pierde. Y sí, es Sujin a quien perseguía. Él baja un momento a comprar y es Sujin quien lo ve y lo reconoce y piensa acercarse a él, pero la llaman y debe irse. Y Haram se retira pensando en que su ex jefa le contó que a Chan lo operaron de la mano por un accidente que tuvo en el laboratorio, y es que ella nunca supo de eso. Mientras que Haram y su novio conversan un rato, y cuando ya se van a ir, él, llorando, dice que no puede caminar, y al ver su pie lo encuentran con moretones, y es que hace unos días se cayó, pero no le dio importancia. El señor Manje y Nana han ido a pasear al pueblo donde crecieron, y el sospechoso le pregunta a dónde piensa irse, que hace años ella se comportó igual antes de irse a Francia sin avisar, y le pide que le cuente qué le sucede. Mientras tanto, Haram recibe una llamada que cambia totalmente su humor, y va a ver a Chan. Él sale muy contento, y al verla muy seria le pregunta qué pasó. Haram le cuenta que la llamaron del restaurante para decirle que encontraron su pluma, y le muestra ambas, y pide una explicación.
Chan comienza a sentir un zumbido, y cuando se calma admite que le compró una idéntica cuando regresó a Estados Unidos. Y ella, más calmada, agrega que pensó que era una pluma especial, pero parece que es muy común en Estados Unidos, y que debió decirle que la había comprado, y que de todas maneras ahora es especial porque él se la dio y le agradece. Mientras que Nana le dice a Manje que planea jubilarse e irse a Francia, pero que todavía no se lo dice a sus nietas. El señor no queda muy convencido con la respuesta, pero no pregunta más. Chan está en casa y sale cuando le parece escuchar el sonido de la pulsera, pero no hay nada. Ese sonido se intensifica y lo aturde hasta que desaparece. Por otro lado, Ha-young ha confesado al secretario que recientemente se ha dado cuenta que le gusta. Él se disculpa por hacerle creer que sentía algo por ella, a lo que Ha-young agrega que sabía que diría eso y que espera que comience a verla de otra manera y se despide. Mientras que al novio de Ahadam le dicen que solo es una inflamación y que mejorará pronto, pero no es verdad, porque en realidad van a operarlo, pero no se lo dicen porque no quiere desconcentrarla de su examen. A la noche siguiente, Chan y Aharan van a las afueras a ver las estrellas. Están conversando cuando de repente Chan comienza a dejar de escuchar a Aharan. Siente angustia y de la nada vuelve a escucharla. Y de regreso a casa, llorando, le comenta al señor Manje que quiere quedarse con ella, pero que no sabe qué hacer. Chan va con su médico y le dice que planea contarle la verdad a Aharan una vez que termine de recordar bien qué pasó. El médico le da algunos medicamentos para tratar la sordera y recalca que se han hecho frecuentes por el estrés que tiene por no decir la verdad. Así que más tarde regresa al hospital, se encuentran y conversa con ella sobre ese día de la explosión, y le explica que ha perdido partes de sus recuerdos y que necesita su ayuda para poder llenar esos vacíos, y que hay un sonido que siempre aparece, el de su brazalete. En ese momento ella oculta más su mano en el bolsillo y se pone nerviosa. Chan le entrega su diario con dibujos y ella al revisarlo tiene el recuerdo de una discusión y devuelve el cuaderno diciendo que no sabe nada y que lamenta no poder ayudarlo. Él insiste y ella le grita que recordar todo eso todavía le duele y pide que no vuelva a buscarla. A solas, Sujin recuerda que encontró a Hyuk-chan reclamando a Chan porque se siguió comunicando con Haran fingiendo ser él, y luego fue ella quien lanzó un depósito. Al día siguiente, Haran ve un mensaje en el celular de Chan donde su papá lo felicita por adelantado por su cumpleaños, así que sugiere salir a cenar al día siguiente, y no menciona que sabe de su cumpleaños, pero cuando ella se va, él se da cuenta que ha visto el mensaje. El señor Manje y Nana regresan a pasear a la ciudad donde vivían. Manje va por unas bebidas, pero cuando regresa, ella ya no está donde la dejó, solo encuentra un pañuelo de ella en el suelo. La llama, pero ella ha dejado su cartera. Mientras tanto, en el hospital, el novio está con Ahadam cuando de repente lo llaman para decirle que han encontrado a una señora que parece perdida y que tenía ese número en su collar. Él le pide a Ahadam que vaya por fruta y de inmediato continúa con la llamada. Yugum, el novio, llama a Manje y le dice dónde puede encontrarla y agrega que solo él conoce de su enfermedad. Manje la encuentra, pero cuando la llama por su nombre, ella lo ignora y solo menciona que está cansada. Manje se coloca para que ella se apoye y llorando sujeta su mano. Esa noche es la cita de Chan y Aharan, y él le avisa que está cerca, pero un sonido hace que se detenga, el sonido de un encendedor. Recuerda que Hyuk-chan hacía ese sonido. Chan se marea y comienza a sangrar por la nariz. Mientras tanto, en otro restaurante están Ha-young con el secretario porque ella quiere asegurarse definitivamente que él no siente nada por ella, y le da una oportunidad para que diga la verdad, pero él sigue negando sentir algo por ella, así que se despiden con un apretón de mano. Él va a irse, pero comienza a llover, y regresa con un paraguas al restaurante y por la ventana la ve llorando. Y lo que siente él es culpa, porque ese día del accidente donde murieron los padres de Ha-young, él se enfermó y no pudo llevarlos. Él iba a conducir. Enfermo, fue al funeral y vio a Ha-young repitiéndose que debía estar bien. Así que ahora él, mirándola, solo dice que lo lamenta. Haran le escribe a Chan si le pasó algo, lo llama y responden del hospital. Él despierta con ella sujetando su mano. Él se levanta diciendo que está bien, pero ella llorando responde que no, que escuchó a los médicos decir que tenía una esquirla alojada junto a un nervio facial y que podía ocasionar un daño nervioso. Chan le dice que solo quiere quedarse con ella, que le contará todo lo que pasó, pero para hacerlo necesita tiempo, pero que será pronto, y espera que lo escuche detenidamente, que todo va a estar bien y verán pasar las estaciones juntos. Haran se está yendo distraída con el celular y choca con Sujin, quien la ayuda a recoger sus cosas del suelo, y ahí reconoce la pluma, su nombre y a ella. Sujin se va de inmediato, pero se detiene cuando Haran la llama para devolverle el brazalete que se le cayó. En ese momento, Chan aparece y se queda mirando a ambas, preocupado.
Se acerca a Haran para llevársela, pero ella dice que debe devolver el brazalete. Él va a tomarlo, pero termina tirándolo y todas las piezas se esparcen. Sujin los mira y se da cuenta que cuando Chan le dijo que quería proteger a alguien, pero que primero necesitaba sus recuerdos, es a ella, a Haran. Chan le devuelve el brazalete y se da vuelta, a lo que Sujin comenta que seguro está apurado, dando a entender que lo conoce, y es ella quien se va. Salen y Chan cambia de tema diciéndole a Haran que sabe que ella tiene una sorpresa para él, y así va a cantarle su cumpleaños con una torta, y le entrega un regalo, una chompa con su nombre bordado, y le pide que por favor cuide su salud, y se abrazan. Por otro lado, Manje y Nana regresan a casa de él y se ha dado cuenta que él sabe toda la verdad y ante el regaño de él comienza a llorar diciendo que solo quiere pasar más tiempo con sus nietas y con él, que no quiere olvidarlos y que está aterrada. Manje la abraza, consolándola y dándole su apoyo. Mientras tanto, Sujin se da cuenta que falta uno de los dijes de su brazalete y pues ha terminado en manos de Haran. Al día siguiente, Haran decide hacer una limpieza de primavera, aunque es pleno invierno. Entre su ropa encuentra una carta en un abrigo. Es de Hyuk-chan. La lee y él le cuenta que ha pasado un mes desde que llegó a Boston y que su compañero de cuarto es también coreano, que se llama Chan, pero que cree que no podrían ser cercanos porque él es demasiado tímido. En ese momento, Chan le envía un mensaje para recordarle que quedaron en ir al cine y ella deja la carta a un lado y sale. Chan le cuenta al señor Manje que verá a Haran y él al verlo con su tablet le dice que le cuente todo a Haran, que de seguro ella lo entenderá. Están en el cine y ella pasa primero a la sala mientras él va a comprar, pero se desata un incendio y él corre a buscarla, y todos los sonidos comienzan a traerle recuerdos. Ambos se encuentran y en ese momento él se apoya sobre ella diciendo que está bien, pero no parece ser así. Haran regresa a casa y preocupada se apoya en Nana, contándole que Chan no está bien, que a cada rato colapsa y que tiene miedo de que algo le pase. Nana le dice que esté a su lado, que muchas veces basta con ese apoyo. Chan comienza a dibujar los nuevos recuerdos, donde están Hyuk-chan en el suelo y Sujin gritando diciendo que basta. En la oficina, Hayoung mancha el escritorio de su abuela de casualidad y gracias a esto encuentra anotaciones escondidas de su abuela. Son recordatorios y entre eso encuentra el nombre de un centro de retiro. Llama y le confirman una reserva de su abuela para mudarse en las próximas semanas, además de asesoría en demencia. Encuentra otra nota sobre una llave para su armario, lo abre y llorando va a mostrarle a Haran todas las notas. Esperan a que Hadam llegue y juntas van a ver el armario. Encuentran vestidos de novia para cada una y una carta donde les cuenta que les escribe desde Francia, que no la busquen y que esos vestidos son para ellas y que siempre estará apoyándolas desde lejos durante toda su vida y que aunque no lo dice seguido, que las ama. En eso, Hadam lee en una de las notas el nombre de su novio y lo llama para gritarle pidiendo que le cuente todo. Es así que llegan a verla al hospital, a su chequeo, y la ven con el señor Manje. Ambos notan la presencia de ellas y corren a abrazar a su abuela, sin reclamos. Hadam va a buscar a su novio para agradecerle por cuidar de su abuela, mientras que Hayoung le reclama al secretario por no saberlo cuando es él quien siempre dice que su abuela lo salvó, pero seguidamente le dice que ese reclamo es para ella misma y que sabe que no es culpa de él. Todos acompañan a su abuela a escuchar el diagnóstico y le dicen que no es demencia sino hidrocefalia, que está haciendo presión y necesita una cirugía. Chan llega a acompañar a Haran y va por unas bebidas. Sujin la ve sola y se acerca a saludarla y preguntarle si acaso el hombre que la acompaña es su novio. Y cuando le dicen que sí, ella comenta que se ven bien juntos y que él le recuerda a alguien. Chan las ve conversando y Sujin se retira diciendo que se verán mañana. Pero más tarde, cuando Chan se está yendo, va a buscarla para decirle que deje de molestar a Haran y que ahora ella está pasando por un momento difícil y que no vaya a decirle nada. Sujin, altanera, pregunta por qué lo haría y él, tranquilo, agrega que ha recordado que el día que el contenedor cayó, ella estaba ahí en el laboratorio. Ella se dispone a irse, pero él le pregunta por qué estuvo ahí, y discutiendo y que cree que ese fue el día del accidente, ella le grita que le dirá todo solo si él le cuenta a Haran quién es, pero que si la provoca no sabe qué más podría contarle y se va. En la mañana, Chan tiene un sueño, un recuerdo donde le confesó a Hyuk-chan que él estuvo chateando con Haran haciéndose pasar por él.
Más tarde va a buscar a la oficina a Haran, pero le dicen que salió diciendo que debía devolver algo. Chan llega corriendo al hospital a buscarla, pero solo ve a Sujin trabajando. Haran ha ido a casa de Chan para dejarle su chompa, sube a su cuarto y comienza a recorrer el cuarto. Mira una foto que se tomaron y al ponerla en su lugar, toma el cuaderno donde él ha estado dibujando sus recuerdos. Él regresa y no la encuentra, solo una nota que ella no terminó de escribir y nota ese cuaderno abierto en su cama. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras se arrepiente de no haberle dicho antes la verdad. Sale corriendo a buscarla y comienza a nevar. La llama pero no le contesta. Le manda mensajes y lo mismo. Y cuando regresa a la cafetería, la encuentran ahí y la ve con una carta, la que ella encontró, y le pregunta si la conoció hace 7 años y seguro fue divertido fingir ser Hyuk Chan. Y es que ella se puso a unir todas las coincidencias entre lo que le había dicho Chan con lo que su novio le escribía en los chats. Estuvo en negación. No quería que eso fuera verdad, hasta que cogió su pluma. Con eso ya era definitivo que eran la misma persona. Haran sigue preguntando quién es realmente y si de verdad él escribía en lugar de su novio. Chan lo admite y se disculpa. Agrega que una vez cambiaron las computadoras. Haran pregunta quién le dio la pluma y él vuelve a disculparse. Ella se pregunta a qué se estuvo aferrando esos 7 años si todo era falso y le grita que debió decirle cuando le dio la nueva pluma, que consideraba un milagro para ella haberlo conocido, alguien que confiara totalmente en ella y que por eso le abría su corazón, pero que para él solo fue un experimento y se va. Chan la detiene, pero ella tira la pluma gritando que no debió hacer que confiara en él y que verla así debió ser divertido para él y se va. Él la alcanza y ella agrega que es alguien que nunca podrá sentirse completamente feliz, porque cuando lo hace pierde a alguien y que él acaba de demostrar esa teoría y que ha vuelto a empujarla al invierno, que ha arruinado todo para ella y que le da asco. Chan recoge la pluma rota y llora derrotado, mientras que ella finalmente rompe en llanto en mitad de la calle. Haran llega a casa y bota todo lo referente a Chan y su primera pluma, la lanza lejos. Por la mañana, su hermana la encuentra en el cuarto donde antes se ocultaba y nota que tiene fiebre, pero Haran no quiere ir al hospital alegando que tiene mucho trabajo ahora que no está la abuela. Sale y encuentra a Chan, quien le pide que la escuche y que si no quiere hacerlo, al menos que reciba su tablet, que ahí explica todo, pero ella solo sube al auto y se va. Por otro lado, el secretario de Nana va a verla para presentarle su renuncia. Ella ya sabía que haría eso, porque también lo pensó cuando murieron los padres de sus nietas, así que esta vez le dice que deje de sentir culpa, que así hubiera manejado ese día, no hubiera podido evitar el accidente, que nadie en su familia lo culpa y que espera que se quede a su lado. Tae-suk llora desconsoladamente y afuera, Hayoung ha escuchado todo. Él, más tranquilo, acepta un dulce que le invita Hayoung, quien se disculpa por haber escuchado de casualidad y le repite lo mismo que su abuela, que ninguna de ellas, que ni incluso sus papás, lo culpan. Una leve sonrisa aparece en el rostro del secretario. Al día siguiente, Chan nuevamente busca a Haran para disculparse y entregarle la tablet. Ella la toma y pregunta que si lo que verá ahí cambiará el hecho de que chateó con ella fingiendo ser su novio, o de que le haya escondido todo eso por tanto tiempo. Él responde que no, y ella agrega que sus mentiras no tienen explicación y que le han roto el corazón y todo lo que pasó por esos últimos 7 años, que no quiere volver a verlo porque cuando lo hace siente que perdió sin razón esos 7 años y se va. Chan tiene un mareo y deja caer la tablet. Cuando se recupera y la va a recoger, un camión pasa sobre ella, rompiéndola. En la noche, Chan le cuenta al señor Mañé que Haran se enteró de todo y que no pudo explicarle a detalle, que no quiere que vuelva a encerrarse como antes, y de repente pierde la conciencia. El señor Mañé lo acuesta para bajarle la fiebre. En la noche, Hayoung cuida a su hermana hasta que le baje la fiebre y en la madrugada se da cuenta que ha salido sin su celular. Llama a Chan para preguntarle si sabe dónde podría estar, porque está en la oficina y no hay rastro de ella ni del auto, que estaba comportándose extraña, así que Chan sale de inmediato a buscarla. Ella está en el lugar donde fueron a ver las estrellas. Chan es aturdido con las luces de los autos y tiene recuerdos. Se hace a un lado de la pista y sale diciendo que no puede ser, mientras recuerda que él golpeó a Hyuk Chan, lo lanzó al suelo y ahí botó el depósito de químico. Llega a donde está Haran pensando que si él fue el causante, entonces por su culpa Haran sufrió. Al día siguiente, Chan va a buscar a Sujin para preguntarle si fue él quien golpeó y hirió a Chan y por eso se cayó el contenedor. Ella le dice que sí, que ese día que Hyuk Chan regresó del viaje, él le contó que mientras usó su computadora, comenzó a chatear con su novia y que ella creía que con quien hablaba era con él. Hyuk Chan comenzó a reclamarle y cuando le dijo que seguro lo hizo porque era la única
única que le prestaba atención, Chan lo golpeó, el contenedor cayó y que eso provocó el accidente, que él es el culpable de que Hyuk-chan muriera y que otras personas salieran lastimadas. Haran regresa a casa en la mañana y su hermana le dice que la preocupó y que si acaso no se encontró con Chan, porque lo llamó y él salió a buscarla en su auto. Haran quería no hacer caso a esto, pero no pudo y salió corriendo a la cafetería a preguntarle al señor Mañé, pero no sabe nada, y ella encuentra en su auto un post-it donde dice «Fin de la prueba». Pasa un año y llega la primavera. Haran no volvió a saber nada de Chan. Esa mañana, en la que Haran llegó buscando a Chan, el señor Manje le contó que él había estado con fiebre y que salió a conducir así, para que luego llegue Ben preguntando si sabían algo de él, porque le informaron que había presentado su renuncia y que además había eliminado sus email y números de contacto. A solas, el señor Manje le entregó a Haran la tablet rota de Chan y le contó que hace tiempo quería contarle todo pero que no pudo porque sus recuerdos no eran claros y no quería lastimarla. Haran se lamentó diciendo que ella le dijo que se vaya, que no puede odiarlo. Ella dejó la tablet en el escritorio de él, tomó el cuaderno de anotaciones y vio el dibujo de la pulsera. Es así que salió y encontró la nota en su auto. Mientras que Sujin está asustada recordando que le dijo a Chan que fue su culpa que Hyuk-chan muriera. En eso, Haran apareció frente a ella para contarle que Chan desapareció y le preguntó si acaso lo conoció en Boston. Sujin le disculpó con ella, diciendo que hace 7 años la lastimó, que conoció a Hyuk-chan en un hospital mientras esperaban atención. Ahí lo vio estresado porque él decía que no podía comunicarse muy seguido con su novia, que se hicieron amigos y conforme pasó el tiempo, se enamoraron. Fue en ese momento cuando Hyuk-chan comenzó a evitar conversar con ella y que incluso canceló su viaje a Corea porque se fueron juntos de viaje y que al parecer en ese tiempo fue Chan quien se puso a chatear con ella porque por un error intercambiaron computadoras. Agrega que Hyuk-chan ya había decidido terminar con ella, pero que antes de irse le pidió a Chan que le contestara un mensaje y fue así que terminaron conversando. Haran se iba a ir, pero Sujin añadió que ella es la culpable de que Chan haya desaparecido, y es que estuvieron analizando su caso y se enteró que tenía distorsión de los recuerdos y que hizo algo que no debió haber hecho ni como persona ni como médica. Haran salió a buscar la pluma que tiró, la primera que le regaló, y comenzó a sujetarla como si fuera lo único de lo que se aferrara. Por otro lado, Haran se enteró que su novio decidió renunciar a su sueño de convertirse en jugador profesional porque consideró que ya no iba a recuperarse de su lesión, así que fue a buscarlo y comenzó a enumerar casos de jugadores que se recuperaron después de lesiones. Él dejó las muletas y fue a abrazarla. Haram insistió en que no debía rendirse, que ella lo apoyaría así como él lo hizo. Finalmente, él aceptó intentarlo. Mientras que Taesuk se enteró que Hayeon quedó atrapada en una tormenta de nieve y fue a buscarla y se quedó con ella esperando a que pasara. Ella le dijo que no quería volver a malinterpretarlo, que seguro hubiera hecho lo mismo por alguna de sus hermanas. Es aquí que él respondió que cree que la ve como algo más que una colega, que hizo a un lado sus sentimientos porque es la nieta de su jefa y que, si no es tarde y si ella lo permite, estaría bien que él guste de ella. Hayeon asintió muy feliz y ambos se sonrieron. Tiempo después, la abuela de Chan envió el plato a Haran, el que ella le pidió reparar, y en la carta que adjuntó le pedía no rendirse. Es por esto que Haran regresó al cuarto de Chan para llevarse la tablet y tardó algunas semanas en conseguir otra igual para poder repararla y finalmente logró acceder al contenido. Revisó las ilustraciones que él dejó. En la primera le narraba que él comenzó a escribirle porque ella mencionó sentirse atrapada, justo como él, así que leyó todos sus mensajes donde expresaba sus problemas. Él pensó terminar ahí, pero luego Hyuk-chan se lastimó la mano y le pidió que escogiera un regalo que pueda usar una chica. Así que escogió la pluma recordando que ella le contó que hacía bocetos. Luego vino lo del viaje de Hyuk-chan y la discusión que tuvo con su papá. Ahí cuando estuvo a punto de desvivirse, pero que la alerta de mensaje de ella lo detuvo. Él sabía que no iban dirigidos a él, pero decidió aferrarse a ellos para continuar, así que fue ella quien terminó salvándolo. Le sigue contando que volvió a sonreír por ella y las ocurrencias que le escribía, y algo que también hizo por ella fue retomar el dibujo. Poco después pasó lo del accidente, y cuando todos decían que él moriría, no lo hizo porque solo escuchaba una voz diciendo, «Chan, te amo», pero que no recordaba de quién era la voz. Estuvo así un año donde solo recordaba la voz y su rostro.
hasta que la vio una Nochebuena, cuando regresó a Corea y sus recuerdos volvieron. Pero él decidió irse porque ella no lo conocía y prefería dejar eso atrás, y comenzó a vivir sin tomar en cuenta su pasado, pero ella volvió a aparecer y la había extrañado tanto que decidió acercarse a ella porque no podía soportar verla en ese estado anímico, viviendo en el invierno donde él alguna vez estuvo. Al final, terminó queriéndola mucho y el día de su cumpleaños planeó contarle todo de a pocos a pesar de no tener todo claro. Haran llora desconsolada, diciendo que todo fue por ella, quería protegerla y que debió haberlo escuchado. Un año pasó y en la oficina todos están tomando una foto de una nube iridescente. Uno obliga a Haran a darle like a su foto y comienza a ver otras fotos similares hasta que ve un dibujo firmado con una nube iridescente, el que Chan le dibujó en la pluma nueva. En esa imagen dice que usarán el dibujo que les hicieron en las invitaciones y así encuentra una publicación reciente. Es de hace unos 15 minutos y sale corriendo al lugar que indica la publicación. El artista es Chan, le gusta dibujar y regalar esos dibujos, pero cuando Haran llega, él justo se está yendo. Haran comenzó a buscarlo preguntando a todos y pasó horas en la zona hasta que le dijeron que lo vieron hace unas 5 horas. Comienza a llorar preguntándose dónde está. Al día siguiente, Chan está caminando por la zona nuevamente y una pluma llega a sus pies. La toma y lee el nombre de Haran mientras le escucha decir que se le cayó la pluma otra vez. Sus ojos se llenan de lágrimas al verla y ella lo abraza llorando diciendo que finalmente lo ha encontrado. Se disculpa por no haberlo escuchado y le agradece por haberle mentido y proteger sus heridas. Él se resiste diciendo que no es como piensa y que todo fue su culpa. Ella le dice que él no provocó el accidente, que Sujin le contó que le mintió y que fue Hyuk-chan quien provocó la explosión al usar su encendedor. Chan se agarra la cabeza porque recuerdos llegan, y ella le dice que intente recordar, que él no fue el culpable, que fue Hyuk-chan quien lo golpeó y fue ahí cuando el depósito cayó. Chan comienza a recordar que después de caer, Hyuk-chan le gritó que quería terminar con Haran, pero que ahora ha complicado todo. Sujin se metió para detener a Hyuk-chan y le dijo que él no era responsable, sino ellos dos, y le pidió a Chan que los dejara a solas. Sujin le pidió a Hyuk-chan que no fumara en el laboratorio y en eso entraron a llevarse el depósito. Ella también se fue, no sin antes pedirle que vaya a Corea a explicarle todo a su novia. Más tarde, cuando Chan abrió, Hyuk-chan hizo caer un químico y al alarmarse dejó caer el encendedor con el que estaba jugando y ahí sucedió la explosión. Chan fue solo una víctima del accidente. Más tarde, Chan despierta en un hospital con Haran, dormida sujetando su mano. Comienza a llorar al verla. Ella despierta y no siente su mano, encuentra un dibujo que él le hizo y sale asustada a buscarlo, y es que él acaba de despertar después de varios días porque lo operaron y pudieron retirar la esquirla que tenía alojada. Se encuentran y lo primero que le dice es, «Te amo», y va a abrazarla. Haran está aliviada porque sabe que la recuerda, corresponde el abrazo y comienzan a besarse. Ahora se está celebrando una boda. No es la de Chan y Haran, sino la de Nana y el señor Manje, esos amigos de la infancia que volvieron a encontrarse para pasar el resto de su vida al lado de Genio, de toda la familia, amigos y colegas. Yu-Gyeom ha vuelto a jugar y le agradece a Hadam haberlo convencido de no rendirse, y aunque él vive en Estados Unidos y ella se ha quedado en Corea estudiando medicina, se han dado cuenta que su relación se mantiene intacta a pesar de la distancia. Nana ha regresado al trabajo después de un mes en Francia con su esposo, pensaban regresar después de un año, pero lo que ella quiere es trabajar. Por otro lado, Ha-young está demasiado feliz porque finalmente Tae-suk ha dejado de llamarla señorita y ahora la tutea con toda la normalidad del mundo. Mientras que en la playa Haran y Chan juegan a dibujarse, pero cuando ella ve el dibujo que él le hizo, que es uno de él proponiéndole matrimonio en la playa, gira a mirarlo y se encuentra con él dándole el anillo. Preguntando si quiere pasar todas las estaciones con él a partir de ahora, ella sonriente asiente y él le pide que se ponga de pie como en el dibujo y le coloca el anillo. Se abrazan y besan para luego agradecerse por aparecer en sus vidas y en sus inviernos. Pasaron las siguientes estaciones juntos como lo prometieron, y al siguiente invierno volvieron a esa playa para caminar juntos tomados de la mano.